Buen día con todos. El día de hoy vamos a iniciar las clases virtuales para primer año secundaria, Colegio Chiclayo. El día de hoy veremos lo que es química, lo que es la ciencia química. Vamos a hablar del tema, qué es lo que estudia y por qué es su importancia. Bien, veamos lo que es química. Química es una ciencia y como una ciencia, pues estudia algo. ¿Qué es lo que estudia la química? La química en sí estudia la materia. Muy bien, ya hablaremos de la materia más adelante, qué es lo que es. Por lo pronto sabemos que es todo lo que existe, ¿no? ¿Qué parte de la materia estudia la química? La química estudia la composición de la materia, su estructura, sus propiedades, sus estados, sus transformaciones y su clasificación. Todo eso estudia la química de la materia. Entonces, ¿por qué es importante esta ciencia? ¿Por qué es importante la química? Cualquier aspecto de nuestro bienestar material depende de la química, en cuanto esta ciencia proporciona los medios adecuados que lo hacen posible y así, por ejemplo, en lo que se refiere a nuestros medios de locomoción, la química suministra ceros especiales y aleaciones ligeras. Es decir, la química es importante porque nos brinda todos los materiales existentes, todo lo que es material, todo lo que se puede tocar, todo lo que es palpable, es producido por la química, los diferentes tipos de aceros, los textiles, los vidrios, los diferentes tipos de alimentos fabricados son hechos por la química. ¿Debido a qué? A la ley principal que rige esta ciencia. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. La ley de conservación de la materia dada por Lavoisier. ¿Quién fue Lavoisier? Pues fue el padre de la química. No es considerado padre de la química. Entonces, ¿qué quiere decir esta ley? Que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Que un objeto que se encuentra en la actualidad, las moléculas que forman este objeto han existido siempre desde hace muchos millones de años. Sus moléculas siempre han existido. Lo que pasa es que se ha ido transformando a través del tiempo para resultar ser lo que es hoy en día. Por ejemplo, un lapicero o una botella de plástico. Ambos están hechos de plástico. ¿Qué es el plástico? El plástico es un derivado del petróleo. Y el petróleo es obtenido por los fósiles, es decir, por animales muertos hace muchos millones de años. En pocas palabras, en teoría, podemos decir que una botella de plástico o el plástico en general está formado por moléculas de animales que vivieron hace muchos millones de años. La materia se fue transformando, ¿no? Veamos el ciclo. Murió el animal, sus cadáveres, sus huesos se convirtieron en fósiles y esos fósiles con el pasar de los años se convirtieron en petróleo. Ese petróleo es extraído y al derivarse dentro de ellos, uno de sus derivados es el plástico, con el que se puede fabricar las botellas y los lapiceros, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Todo lo que existe siempre ha existido. Por eso, esa es una ley principal en la química. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Y bien qué es materia? Pues materia es todo lo que existe, absolutamente todo. Es decir, la materia es la materia propiamente dicha, lo que ocupa un lugar en el espacio, y es la energía también, ¿no? La luz, la electricidad también es considerada materia, son dos tipos, condensada y disipada. Muy bien, entonces en resumen, la química estudia la materia, ¿no? Nosotros, bien, nosotros sabemos que la materia es muy amplia, es decir, hay varios tipos de materia y no es lo mismo hablar de plástico que de alimentos. No es lo mismo hablar de un átomo que del petróleo. Entonces, para esto, la química se ha dividido en subciencias, denominadas ramas de la química.
¿sí? Existen 6 ramas principales de la química. Entre ellas tenemos la química general, la química inorgánica, la química orgánica, la fisicoquímica, la química analítica y la bioquímica. ¿Sí? ¿Qué es la química general? La química general pues estudia los fundamentos y principios básicos de la química. Es decir, en la química general se estudia lo que es el átomo, la tabla periódica, ¿no? Cosas principales y generales que ayudan a todas las ramas de la química. Luego tenemos la química inorgánica. ¿Qué es la química orgánica? Inorgánica, ¿o qué estudia la química inorgánica? Es inorgánica. Estudia las sustancias de la materia inerte. Por ejemplo, los minerales, la metalurgia, es decir, las joyas, ¿no? Son materias inertes, son sustancias inertes que no tienen vida y esta química se encarga de estudiar sus transformaciones. La química orgánica. La química orgánica pues estudia todos los compuestos formados del carbono, excepto los óxidos del carbono, los bicarbonatos y los carbonatos, como también los carburos. Ejemplo, ¿qué estudia la química orgánica? Si por ejemplo el petróleo y todos sus derivados, el gas natural, ¿no? Son estudiados por la química orgánica. La fisicoquímica. La fisicoquímica estudia los cambios de la materia usando los conceptos físicos. Por ejemplo, las reacciones de combustión. ¿No? ¿Cuáles son los conceptos físicos? La física, como sabrán, estudia todo lo que tiene que ver movimiento y calor, energía, ¿no? Y las reacciones de combustión son las reacciones que generan mayor cantidad de energía. También estudia, por ejemplo, los saltos cuánticos, la transferencia de energía. Son momentos o materias de la química, pero que se estudian usando los conceptos físicos. Luego tenemos la bioquímica. La bioquímica estudia las reacciones químicas dentro de los seres vivos, ¿no? Por ejemplo, las proteínas, los carbohidratos, o por ejemplo, cuando una planta realiza la fotosíntesis, también pertenece a la bioquímica. Y la química analítica estudia la composición de las sustancias y esta puede ser cualitativa o cuantitativa. Es decir, la química analítica estudia netamente cómo están compuestas los diferentes tipos de materia, los diferentes cuerpos, ¿no? Y nos indica de manera cualitativa y cuantitativa. ¿Qué quiere decir cualitativa? Pues que nos indica qué compuestos tiene o por qué está formado, ¿no? Y la cuantitativa nos dice de manera específica cuántos compuestos tiene y cuánta cantidad de cada uno, ¿no? Por ejemplo, los análisis de los productos, los análisis de las joyas para ver si son reales o no. La fabricación de cualquier producto en sí está hecho por la química analítica y la estequiometría, que es una de las ciencias, parte de la química analítica que nos permite calcular la cantidad de sustancias necesarias para formar determinados productos. Muy bien, estas de acá son las ramas de la química. Son las 6 principales ramas de la química y espero hayan entendido o si tienen alguna pregunta o duda pueden repetir el video cuando veces quieran, ¿sí? Y eso es todo por hoy. Muy bien chicos, ha sido un gusto estar con ustedes.